Buenas tardes, profesora. Hoy el grupo 8, integrado por Estrella, Jennifer, Hilary, Samara y yo, Guillermo, les vamos a hablar sobre la Eplizaf B, que es la vacuna más reciente creada contra la hepatitis B. Comencemos con una breve introducción. Primero, me es importante mencionar qué es la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad vírica transmitida por fluidos corporales, como la sangre, por ejemplo, la cual tiene dos variantes, que es la crónica y la aguda. La aguda realmente muchas veces no posee síntomas y no termina de ser muy peligrosa, pero la crónica sí. La crónica dura de 6 meses a más y puede terminar causando cirrosis o cáncer de hígado. La hepatitis B ataca el hígado. Entonces, sí es algo importante de investigar una vacuna contra esta, ya que puede salvar vidas. Por otro lado, también me es importante mencionar en esta introducción que la hepatitis B, que es una vacuna recombinante, no es la primera vacuna contra la hepatitis que ha salido, solo es la mejor en varios aspectos en los que más tarde entraremos a fondo. La hipótesis a la hora de hacer esta vacuna es que el uso del adyuvante CpG 1018 en Eplizab B es capaz de optimizar la respuesta inmune a corto plazo. A corto plazo es importante debido a que la mayoría de las vacunas creadas en el pasado para la hepatitis B tenían una respuesta, o sea, tenían que ser puestas en dosis muy largas. La adopción global de esta influiría tanto en la innovación biotecnológica futura como en debates sociales sobre seguridad y accesibilidad a vacunas. Ahora, ¿qué tipo de medicamento es el Eplizap? Hay que saber que es una vacuna recombinante de nueva generación diseñada para prevenir la hepatitis B, que a diferencia de las vacunas tradicionales no utiliza el virus completo, sino únicamente el antígeno HBsAg producido mediante tecnología de ADN recombinante. Y esto hace que el proceso sea mucho más seguro y controlado. Así, el antígeno se obtiene expresándolo con la levadura Hansenula polimorfa, un organismo que permite una producción estable y reproducible. Además, esta vacuna incluye un adyuvante llamado CpG 1018 que potencia la respuesta inmunológica y permite lograr protección efectiva con solo 2 dosis. Fuente u organismo de obtención del antígeno HBsAg. Para producir el antígeno HBsAg de la vacuna Eplizab-B, se utiliza la levadura Hansenula polimorfa. Este organismo es modificado genéticamente para expresar el gen del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Se usa específicamente este porque es una levadura segura, muy eficiente para producir proteínas recombinantes y además permite obtener altos niveles del antígeno con buena estabilidad. Básicamente, funciona como una fábrica biológica dentro del bioreactor. Hola, voy a proceder a explicar la farmacocinética de la vacuna Gepixab-B, desde que se aplica hasta que el cuerpo la elimina. Primero, cuando se aplica la vacuna, se pone en el músculo del brazo. Allí se queda el antígeno, que es la parte del virus que enseñará al cuerpo a defenderse, y también el ayudante CpG 1018, que es como una alarma que activa el sistema inmune. ¿Y quién la recoge? En el mismo músculo, las células defensivas, como los macrófagos y las células dendríticas, detectan la vacuna y la captan. El ayudante CpG hace que las células se activen más rápido y con más fuerza. Luego sigue el viaje a los ganglios linfáticos. Ahí es donde ocurre la parte realmente importante porque presentan el antígeno a los linfocitos T y B, que son las células que crean la memoria inmunológica. Luego sigue el procesamiento del antígeno, que dentro de estas células la parte del virus HBsAg se corta en pedacitos más pequeños. Esos pedacitos se muestran a las células T para que el cuerpo aprenda a reconocer el virus real en el futuro. Y finalmente, ¿cómo se elimina? Bueno, finalmente los restos de la vacuna, tanto el antígeno como el ayudante, se degradan dentro de las mismas células del sistema inmune. El cuerpo no guarda nada de la vacuna, solamente en la memoria para defenderse. En resumen, se queda en el músculo, es captada por las células del sistema inmune, viaja a los ganglios linfáticos, enseña al cuerpo a defenderse y luego se degrada. La farmacodinámica de la vacuna recombinante Heblizab-B contra la hepatitis B se centra en cómo induce la respuesta inmune del organismo. Para entenderlo mejor, podemos seguir el siguiente proceso. En primer lugar, el adyuvante CpG 1018 imita secuencias de ADN bacteriano, por lo que al ingresar al organismo es reconocido por el receptor TLR9, presente en células dendríticas plasmacitoides. Esta interacción activa de inmediato al sistema inmune innato, estimulando la liberación de citocinas e iniciando una respuesta inflamatoria controlada que prepara el cuerpo para responder de manera más eficaz al antígeno de la vacuna. A continuación, como consecuencia de esta estimulación inicial por el CpG 1018, las células dendríticas y otros tipos de células presentadoras de antígenos aumentan su capacidad de captar y procesar el antígeno HBsAg. Este estímulo promueve su maduración y la expresión de más moléculas coestimuladoras, lo que las vuelve mucho más eficaces para activar linfocitos en las etapas siguientes de la respuesta inmune. Posteriormente, estas células presentadoras de antígeno migran hacia los ganglios linfáticos, donde exhiben fragmentos del HBsAg
en su superficie mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Allí interactúa principalmente con linfocitos TCD4+, que se activan al reconocer al antígeno. Esta activación es esencial porque los linfocitos T ayudan a coordinar y potenciar toda la respuesta inmunitaria adaptativa. Tras esta activación, los linfocitos T CD4+ colaboran con los linfocitos B específicos contra el HBsAg. Gracias a esta colaboración, los linfocitos B, pueden diferenciarse en células plasmáticas que son las encargadas de producir grandes cantidades de anticuerpos anti-HBs, los cuales neutralizan al virus de la hepatitis B en caso de una exposición futura. Finalmente, el resultado de todo este proceso es que la combinación del antígeno HBsAg con el adyuvante CpG 1018 genera una activación inmunitaria mucho más robusta que la obtenida con vacunas tradicionales. Gracias a ello, Heplisav-B logra niveles altos de anticuerpo en menos tiempo y requiere únicamente 2 dosis en un intervalo de un mes, proporcionando una protección más rápida y eficaz. Para poder producir el antígeno, el proceso inicia con ingeniería genética del gen HBsAg, con el que primero se selecciona el gen que codifica el antígeno de superficie del virus hepatitis B y se inserta en un vector plasmídico. Luego ese vector se introduce en la levadura Hansenula polimorfa, que actúa como sistema de expresión, en el que a partir de esa transformación se seleccionan las cepas que expresan el antígeno de manera estable y en altos niveles, asegurando que el proceso industrial sea consistente. Y una vez seleccionadas las cepas productoras, estas se cultivan en bioreactores donde se controlan parámetros como el pH, la temperatura, el oxígeno y los sustratos. Este control permite obtener una masiva producción del antígeno HBsAg y finalmente se realiza la cosecha, en el que se separa la biomasa y se rompen las células mediante lisis controlada para poder liberar el antígeno. Y esta es la etapa inicial de recuperación previa a la purificación downstream, donde se obtiene el producto con la calidad requerida para su uso como vacuna. Consideraciones en la obtención del HBsAg. Puntos críticos del proceso. En la primera parte del proceso, que es el upstream, la consideración principal es asegurar que la levadura Hansenula polimorfa mantenga estabilidad genética, porque de eso depende que realmente produzca el antígeno HBsAg. También se controlan variables críticas del cultivo como el pH, temperatura, oxígeno y diversos nutrientes, ya que cualquier cambio puede afectar la expresión del antígeno. Otro punto importante es evitar la contaminación microbiana y asegurar que todos los lotes mantengan consistencia. Esto para que la producción no varíe. Finalmente, se busca evitar el estrés celular porque cuando la levadura se estresa, produce menor proteína. Ahora continuaremos con las consideraciones en el proceso de downstream. Las consideraciones en esta parte están enfocadas en obtener un antígeno lo más puro posible. Primero se hace una lisis controlada para liberar el HBsAg sin dañarlo. Luego se realizan pasos de filtración para remover los restos de levadura. La etapa clave en esta parte es la cromatografía, donde se separa el antígeno de las impurezas. Aquí es fundamental eliminar ADN residual, proteínas de la levadura y cualquier endotoxina, cumpliendo así los estándares regulatorios. El desafío aquí es lograr un buen equilibrio entre pureza final y rendimiento del proceso. Bien, ahora continuaremos con las consideraciones en la obtención del adyuvante CpG 1018. Finalmente, en esta parte, las principales consideraciones son asegurar su pureza química y mantener su estabilidad, ya que es un oligonucleótido sintético que puede degradarse. También debe garantizarse que esté completamente libre de endotoxinas y que sea estéril. Otro punto crítico es la dosificación exacta, ya que la cantidad adyuvante afecta directamente la respuesta inmune. Y por último, se debe comprobar su compatibilidad con el antígeno HBsAg al momento de formular la vacuna. Hablemos del origen de producción y fabricación de esta vacuna. Esta es producida y distribuida actualmente por Dynavax, que es la empresa que te va a aparecer cuando investigas sobre ella, más fue desarrollada en conjunto con Merck. Estas dos empresas se juntaron en el 2005 y comenzaron a desarrollarla. Su desarrollo comenzó en el 2005 y realmente fue aprobada en el 2017. Esta fue creada para resolver dos problemas de las vacunas anteriores. El primero es el esquema largo de vacunación, el hecho de que cuando te ponían una vacuna contra la hepatitis B, tenías que después de meses aplicarte la segunda dosis y después de varios meses aplicarte una tercera, lo cual hacía que mucha gente se olvidara o no se animara a hacerlo.
Esta solo necesita 2 dosis, una en el día 0 y otra en el día 30, haciendo que en un solo mes ya funcione la vacuna. Y la otra es la menor respuesta de otras vacunas en personas con sistemas inmunológicos debilitados. O sea, por ejemplo, gente mayor o gente que padece alguna enfermedad que debilite su sistema inmunológico. Esta vacuna funciona muy bien en adultos. De hecho, todavía no está aprobada para menores de edad, pero en adultos es la que mejor rango de eficacia tiene. La vacuna es producida en Düsseldorf, Alemania, porque Dynavax es una empresa estadounidense, más una sucursal que tiene en Alemania es la que lo produce. Y desde el 2009 tienen los permisos para producir el HBsAg, que es uno de los principales componentes de esta vacuna. Desde 2017 se produce en esta fábrica en Düsseldorf, Alemania, en esos laboratorios, hasta hoy en día. Ahora pasemos a las implicancias éticas y al impacto que tiene esta vacuna en un contexto global, económico, ambiental y social. Primero, desde una perspectiva amplia, las vacunas recombinantes como Heblizab-B representan un avance importante de la ingeniería biotecnológica. A nivel global, ayudan a reducir la carga de una enfermedad que causa millones de infecciones crónicas. Económicamente, su alta eficacia y su esquema corto de 2 dosis reducen los costos de tratamiento y mejoran la adherencia. Ambientalmente, la producción recombinante genera menos residuos que los métodos tradicionales basados en cultivos animales. Y socialmente, contribuye a la protección colectiva, especialmente en regiones con acceso limitado a servicios de salud. Desde el punto de vista del paciente, es esencial respetar la autonomía y el consentimiento informado, asegurando que las personas comprendan tanto sus beneficios como los posibles efectos adversos. También es clave garantizar la equidad en el acceso, porque la protección frente a la hepatitis B debe llegar a poblaciones vulnerables. Aunque Hepsilab-B es muy eficaz, la evidencia en grupos inmunocomprometidos aún se sigue ampliando, aun cuando los estudios actuales muestran buena seguridad. Por otro lado, desde el punto de vista del productor, existe la responsabilidad ética de garantizar estándares de calidad, transparencia y distribución justa. La industria debe evitar priorizar intereses comerciales sobre las necesidades sanitarias y continuar evaluando la seguridad del protocolo en diferentes poblaciones. Finalmente, al comparar riesgos y beneficios, los beneficios superan ampliamente a los riesgos. La vacuna ofrece una protección más rápida, más fuerte y con menos dosis. Como alternativa, existen las vacunas tradicionales con hidróxido de aluminio, que tienen una larga trayectoria de uso. Sin embargo, Hepsilab-B suele ser más beneficiosa porque logra mejores tasas de seroprotección en menos tiempo. En conjunto, todas estas consideraciones muestran cómo las decisiones de ingeniería y los aspectos éticos influyen directamente en la salud pública y en la forma en que se producen y distribuyen estas macromoléculas tan importantes. Para terminar con esta exposición, quería mostrar brevemente toda la bibliografía que hemos usado para darla a cabo y también darles las gracias, especialmente a usted, Rati, por ver nuestra exposición.